Amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine la Vecina Vlog. Ya son las 7 de la noche y vamos a ver si empezamos a encender la fogata. Vamos a poner unas antorchas también. Así es que quieren ver cómo nos pasamos este día en la noche. Aunque ahorita está temprano, no está muy oscuro, pero vamos a empezar a encender todo. Así es que empecemos con este video. Se llena con el líquido entonces, ¿verdad? Pero entonces hubiéramos hecho los hoyitos. ¿Será? Digo yo. Y compramos 4, hay que llenar los 4. Sí, ¿verdad? ¿Cómo huele? No, bueno. No huele. Yo creí que era verde, como el morado es verde. ¿Y qué color es? Como agua. Ah, como. Y se da vuelta. Bueno, y así vamos a ir haciendo todo. Todos vamos a ver si hacemos los hoyitos donde vamos a poner las antorchas. Dame. Papel. Víctor, dale papel a mi amor. No tiras eso, tíralo ahí. Tiren el plástico ahí. Angie, el otro. Cuidado, amor. Otra vez. Así, ve. Mi amor haciendo ya los hoyitos para poner las antorchas. Que quede recto, ahorita está tapando, creo. Así, ajá. Porque siento yo que si no con la cosa que le ponga se puede. No. No se desnivela, no. No pesa mucho. No pesa mucho. ¿El otro por dónde sería? Acá. Por ahí, ajá. Acá. Sí, ¿verdad? No, aquí. No, porque es muy cerca. Allá tenemos la ropa. Allá hasta el vecino no nos mira. Ya tenemos asoleando la ropa todavía. Se siente algo húmeda. Como hacían antes, mami, para encender el fuego. Para encender el fuego. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, porque ahí va a quedar la silla de Víctor, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Falto yo! No, si usted dijo que no iba a encender la fogata, dijo. Yo le dije, me avisa cuando esté todo listo. No friegue si ahorita no está listo. Tengo que manejar mañana. Vaya a dormirse, pues. No. Entonces me voy a llevar a mi hijo. A dormir. No, dice Víctor. Ahí con tu papá. Aquí como que estamos poniendo, vamos a ir toda esa tanda. No friegue, besito. Así, ve. Así en oscuro. Y toda esa ceniza, ¿dónde la vamos a poner? Esa vez sí queda. La ceniza. Ahí estaba esa ceniza. ¿Y la de la plancha? Esa se consumió. Hasta mañana que limpiemos. Va a sacar. El satánico. Es verdad. Ya le echaron el líquido. Sí, ya. Ya pues. Esa quedó bien agua. ¿Cuál quedó aguada? Esa. ¿Cuál? Y no vamos a quitar el cemento allá. El cemento de la cabaña.
¿Cuánto durará eso? No sé, vecino. Pero dura bastante. Ujú. Papi, ¿dónde está demasiado? Es como un candil. Y así es nada más. Sí. O le van a poner algo encima. No, de ahí después solo se enciende. ¿Ya está bien? Sí. ¿Cuánto hace noche? No. Bueno. Sí. Un ritual satánico, es el vecino. Váyanse, vecino, enciéndala ya, pues. No. Víctor es así. Ahí se va a sentar, ahí está bien. No, allá donde está Víctor me tengo que... ¿Verdad? Esa es la... Su sí. Y hay de esas sillas que tiene Belén, hay más sillas, amor. No, ya no. ¿Y cuáles serían las otras? De esa vamos a hacer. De las que están ahí entonces. ¿Por qué no compré de $5? Esas no sirven, vecino. Vecino, joder, para un ratito. Vecino, usted es maña que tiene que siempre se va para adentro de todo. Tenga cuidado. Gracias. ¿Quién se va para adentro? ¿Usted y quién más? ¿Para dónde? ¿Adentro de qué? Ahí vaya de un solo para abajo. Y le pusiste el aceite con... No. Ahí está el aceite que trajo y allá está. Porque se le llama costal, que sí. Pero ¿y los malvaviscos se hacen en los más noche o así? Así. Más noche. Más noche. Sí, cuando está noche. Cuando ya está noche. Pero es que aquí oscurece como pasadas las 9. Sí. Yo quiero encenderlo. Ya se pone esto. Ponía poquito. Sí, yo digo que sí. Ponen abajo y después ponen leña. Ujú. Oh my God. Quebraba yo la leña antes, Así la quebrábamos. cuando era pobre. Cuando era más pobre. Cuando era pobre. Hoy soy millonario. Eso es millonario. Soy famosa. Sos famoso. Sí. Pero quiten ese cuchillo, Belén. Quita el cuchillo. En la servilleta le vas a poner. También pusimos servilleta con aceite. Bueno, papel toalla. Al papel. Pues, Al tronco. No, al papel. Es el papel, Angie. Hasta abajo el papel. Hubiera puesto más papel, amor. No. Va agarrando. El papel, sí. Pero ya huele. Un poquito sale. Muy cortito. Aló. Pero no tan cerca porque así se calienta también. ¿Ves? ¿Será? Va pues. Ya está calientita. Va a ponerlo pues. Vaya, dale pues. Quiero ver con ese cómo es el chamusca. ¿Cómo se llama esto? Qué malo. Maíz melo. No, pues ¿cómo es lo que está haciendo? Malvaviscos. Se ve como si está delicioso. Ay, Dios. No le falta. Ponerlo más cerca. Si no, nunca va a estar. Y tenés que irle dando vuelta, Angie. Me va a caer. Ve. Este tiene miedo. ¡Ven, nadie, mira! Irle dando vuelta. Así se hace, ve. Papá, no, así no. Así va a quemarse. Cuidado porque ya se quema. Dale vuelta. Dale vuelta, vecino. Vecina, prepárenos los volados para poner más babico ahí. Sí, ya estoy acá, lista. Ya está listo. ¿Ya está listo ese? No. No, no se ha derretido, ve. De la vele, mira Que no se va a quemar. Pero la Belén agarró fuego. Belén, el del año también. Ya ves que le tienen que dar vuelta.
Vayan dándole vuelta porque si no se van a quemar. Ay, Cristina, ¿Qué? yo creo que es hora que se dan monopolados acá. Sí, ¿verdad? Se te está quemando, Angie. Dice que ya está listo. A mí me gusta. No, que no vayan a salir. También. ¿Cuál es el dedo? Algo que están. no te interesa lo que diga la gente. No, es que no me gusta que salgan los dedos. La gente que hable lo que quiera. Uy, ya me está quemando. Vamos, vete. Estos malvaviscos están deliciosos. Ya vamos a encender las antorchas, no las hemos puesto todavía. Tan rico. ¿Quién ha comido malvavisco? Yo la primera vez cuando fui a un campamento con Angie en la escuela el año pasado, ¿verdad? Ahí tengo unos videos del campamento, se los voy a compartir en la comunidad. Aquí ya en la fogata ya no. Ya hicimos los en vivo. Ya está bien oscuro. No se mira nada ahí. ¿Cómo están los malvaviscos, vecino? Ay, es oscuro. Vecinos, los malvaviscos, ¿cómo están? Yo que estoy viendo que Ya grabó así en la fogata, vecino. Bien oscuro se mira. Vaya, Víctor, te sale la historia. ¿Vas a decir tú una historia de miedo, Víctor? Pero en español. Vaya, pues. ¿Te la podés en español? ¿Ah? Va. ¿Cómo? Cuénteselo, que no escucho nada. Una casa que tiró. Él, yo morí y yo salí. Yo estaba un monstruo. Salió un monstruo. ¿Salió un monstruo? Oh my God. ¿cómo era el monstruo? Yo era. Era el monstruo. Y yo salía un río oscuro en la noche. Un río oscuro. No se mira el río ya. No, pero más allá se ve. Se mira más allá. ¿No ve? Yo No lo se puedo ver. mira el río. Es mentira, tenemos 2 horas aquí. 2 horas, vecino. Desde que subí la historia de 2 horas. Mami, el Víctor. Víctor. ¿Qué más pasó? Pasó a un río de una agua. Sí, hace 2 horas estaba haciendo lo de los manteles, usted también. Vecino. Una agua se fue por una casa
toda la gente murió. Toda la gente murieron. Sí, Nos está contando una historia de terror ahorita. un carro se movía sin solo, sin una gente en el carro, se movía solo el carro. Oh my god, ahí está el carro. En una silla se movió. Mi amor está moviendo la silla, no la mueva. Vos fuiste. Yo estaba muerta. Tú estabas muerto. Sí. Ay, ¿cómo es ahí? Había un fuego en nuestra casa. Uy, el fuego. ¿Ah? En la casa. En nuestra casa. Ah, su tú en la vecino. No, no ya. Falta. Va pues. Siga pues. Un palo se cayó. Un palo se cayó. La gente murió con un palo. La Angie dice. Ay, no tenés que reírte. Es de miedo. Habían dos brujas. Dos, una que llamaba Angie y otra Belén. Amor. Yo vi un monstruo por la agua dentro de la agua. Ya escuché un ruido allá, mami. Stop a Belén porque a mí me da miedo. ¡Qué oscuro! Uy, oyeron que se oye ahí abajo algo. No, es como que ¿no escucharon así como que alguien paró? Ajá. No. Ya me voy para adentro. Más que que arreglar todos allá afuera. Alguien estaba afuera comiendo. Yo estaba en tele y yo escuché un video afuera. Era un palo se caía. Un palo se caía. ¿Y por qué voltean a ver para allá todos? No, es que yo escuchaba un ruido allá. También. No, fíjense ustedes. Estamos escuchando ruidos, dice. ¿Ya estuvo la historia? No, Falta. tu hijo estaba muerto. Pero tú ya estabas muerto, Víctor. Pero el monstruo. ¿Y qué pasó con el monstruo? El monstruo no salía en la noche, No salía en la noche. solo en la noche sale. Solo en la noche. Ah, pues ya va a salir. Los lobos. Angie, llamas a los lobos así. No, mami. Aquí hay lobos. Chila. Mi papá y yo fuimos a otra casa Angie, es de miedo. en the end. Ahí terminó. Sí. ¡Bravo! ¿Vos, Angie? ¿El vecino? Vecino. ¿No cuenta una historia de miedo? Cuéntala. Prepárate, bebé. Angie. Te está quemando el pelo. Mami, mira el vecino, la cara del vecino. ¿Ya viste quién está ahí? No, vecino, no entra. Debe estar mayuqueando, vecino. Mira, pues. No hay nadie, vos, ve. Mira, ¿A dónde? Es pues. mentira. Siéntate, Angie, ahí. ¿A dónde? Siéntate, Angie, ahí. ¿A dónde?
Mira, ya puso nervioso a mi amor, ya botó hasta el teléfono. ¡Ay, el vecino! Andy. Que no le haga así. Papá, eso no cosa Oh my que God. quiero. No hay nada, vos. ¿Ves? Eso no. Está oscuro todo eso. Andy, Ah, no mires para ahí. a ver. Que no mires para atrás, dice. Comienza la historia, vecino. ¿Ah? Esa es la historia de miedo, que no mires para atrás. No quiero estar acá. No, no. Aquí, aquí. Andy. El destino ha llegado para ti. Tu vecino. Eso no cosa de miedo. No te da miedo a vos, ¿verdad? No. No es cosa de miedo, dice Víctor. Tiene que ser del monstruo. Stop. Papi. ¿Qué hablar? No, vecina, no hablemos de eso, no me gusta, ¿verdad? No friegue. Y una vez, un granjero. Y la yo volteé a ver. Ah, pues había una vez una familia de 6 pudieron ir a acampar. Pero acampar con tent. Ay, no, ya que tengo sueño. Ah, pues. ¿Va a acostarse, pues? Primero, ahí estaban en una parte con otras personas, pero tenían distancia. Ah, pues en la primera noche escuchaban llorones, algo así. Que alguien lloraba. Ajá. Y gritando por ayuda. Un niño que lloraba. No, una mujer. Sí, los gritos venían del lago. Estaba en una isla zona de acampar. Ajá. Ah, pues pensaba que era alguien, ah, pues fueron a buscar. Oh, pues el macho, el hombre, el más viejo fue a buscar. Pero la cosa es, nunca vino. Nunca vino. Y No estaban regresó. afligidos. Ah, pues pensaron que si llamaba a la policía, pero no había señal. No había wifi. Ajá. Después el segundo día estaban afligidos y las personas que estaban aparte ya no estaban ahí. Sí, habían ido también. No, a ver qué le pasó. El segundo día trataron de calmarse, pero tenían que tener fuego, pues alguien fue a buscar Leña. leña y nunca vino. Tampoco. Tú querías ir a se buscar afligieron leña, amor. más y trataron de buscar el park ranger. ¿Cómo se dice park ranger en español? Como el ranger del parque, Zona de descanso, algo así. No. como el ranger. Ah, el guardabosque o el guarda... Ajá. Ah, pues, pero uno se quedó allí, a donde estaban. De los guardabosques. Ajá. Ah, pues solo había 3 buscando el guardabosque. Ah, pues, después que lo buscaron, llamaron a la policía y todo. Y después hallaron los cadáveres de las otras 3 ¿Y a dónde los encontraron? en el río, abajo del río. Río abajo. Y la leyenda es que la mujer las mató ¿Cuál mujer? del río, La mujer del río. que está atrás de vos. Dios mío. Ay, no, yo me quiero ir. La mujer que está detrás de mí me dice, mira vos. Atrás del vecino. Uy. Oigan ese ruido. Escuché un ruido ahí. Yo también. Ok, ¿quién falta? La Belén, ¿tú te puedes una? Yo no me puedo. Ya no, dije. ¿Vos, amor? Ya no me puedo. A que sea una. Apúrate. No te puedes historia. O alguna leyenda o algo. La leyenda que ya no hay wifi, no hay señal. No hay señal. Eso da miedo. La leyenda, Que no haya wifi da miedo. la leyenda, la llorona.
¡Mis hijos! El gran, cae el gran rayo. La Llorona. ¡Ay, ay! Un mosquito. ¡Ay! La Llorona. ¡Wow! Mis hijos, ¿dónde están? No va a salir a buscarte. Ah, a ti te vamos a tirar allá. No, la Llorona busca niños. Niños, pero yo no soy niño. Yo no soy niño. Ni niña. Al vecino entonces. No, a vecino. Ah, Víctor, porque es el único niño que... El niño Le da Víctor. miedo a todo. Y es bien gordito. Ah, Ahora le bajan las patas. vecina. ¿Alguien se puede alguna historia? La historia de la Llorona Historias así que tenía. paranormales o cosas así. La historia de la Llorona. Oh, yo quiero decir otra. Diga pues. Ah, pues era día de irse, 1955. Se iban a ir a una casa que lo construyeron en los 20, 1920. La niña, la más chiquita, estaba hablando a sus juguetes o a su muñeca que halló en la casa. Pero eran normales, no tanto, porque era una muñeca. Y unas veces escucharon a una niñita llorando en el closet del cuarto de la niña. Y pues la muñeca empezó a moverse en diferentes lugares porque la familia no creía que ella estaba viva. La muñeca estaba viva. Ajá. Y Y la segunda hija, la segunda hija empezó a ver cosas y escuchar cosas y soñar cosas y después se fue loca como ella hacía cosas que nadie más podía ver y podía ver cosas como fantasmas o algo atrás de alguien, cosas así. Y ella se fue loca y la tenían que mandar en un lugar para personas locas. Andate para allá. Si a un manicomio. Ajá, un asylum. Pues después de eso la tercera hija se fue loca también, pero ella empezó como ¿cómo puedo decir? Algo así. Algo así, como se hizo, entró en ella. El fantasma entró en ella entonces. Se entró en su alma. Pues tenían que llamar un priest para que le saque el demonio de ella. Y pasó, pero la niña murió. Y después, años después, cuando la más pequeña, la hija más pequeña, tuvo su niña, 3 niñas y un varón. Pero todos murieron ¿Por qué murieron? por la misma cosa, Por la muñeca. por la niña. Y Uh. después va a venir por Víctor. Y después por Belén. Y Después por vecino. Después por mi amor. No, yo no puedo historias. Púrese. Y aquí seguimos en la fogata. Ya se va. Ya no le van a poner más leña, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya nos vamos a ir yendo, tenemos que ir a arreglar. Bueno, amiguitos, así terminamos entonces con este video aquí en lo oscuro. Quiero ver. Uy, bien oscuro en todas partes. Pero me voy a acercar más acá, en la fogata. Uy, ni me voy a ver mucho. Va. Así es que, amiguitos, así terminamos con este video. Mil gracias a todos por su apoyo.